¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a responder algunas interrogantes que se están dando en los últimos días, como por ejemplo respecto a la pensión vitalicia. ¿Le corresponde una pensión vitalicia del presidente a Pedro Castillo, a Alberto Fujimori, a Francisco Sagasti, a Manuel Merino, a Martín Vizcarra? Y también vamos a responder qué ley ampara o qué ley está vigente respecto a la pensión vitalicia de presidentes. Quédate en el vídeo para el desarrollo. Bien, amigos, para responder a las interrogantes de la introducción hay que tomar en cuenta el artículo 115 de nuestra Constitución Política, que tiene que ver con el reemplazo por impedimento temporal o permanente del presidente de la República. Y dice lo siguiente, les leo: por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente, y por impedimento de ambos, asume el presidente del Congreso de la República. Bien, amigos, luego de la lectura del 115 de nuestra Constitución Política, había que plantearse las interrogantes siguientes. Si es que los presidentes del Congreso, como por ejemplo Francisco Sagasti y Manuel Merino, estarían habilitados para cobrar esta pensión vitalicia como presidente. Y para responder a estas preguntas había que irnos a la ley 27.375, quien fuera promulgada en el año 2000 por el presidente Valentín Paniagua. ¿Y qué tiene que decir esta ley? Esta ley da una interpretación auténtica al artículo 115 de nuestra Constitución. Y dice y señala de que el reemplazo de los presidentes del Congreso no implica una vacancia en sus cargos. Esto quiere decir que en este caso Manuel Merino y Francisco Sagasti, ellos asumieron la presidencia de la República, pero no dejaron de ser presidentes del Congreso, ni tampoco dejaron de ser congresistas. Es por ello que en estas circunstancias, Francisco Sagasti ni Manuel Merino no podrían ser beneficiarios o no podrían cobrar la pensión vitalicia como presidente de la República. Y es que ellos están solicitando esta pensión, por lo cual tendría que denegárseles de acuerdo a ley. Ahora, amigos, en el año 1995, Alberto Fujimori promulga la ley 26.519, y es que esta ley trae hasta ahora ciertos conflictos aparentes. ¿Por qué? Porque esta ley en su artículo 2 refiere lo siguiente: el derecho referido en esta ley, o sea, al cobro de la pensión vitalicia como presidente, queda en suspenso para el caso del expresidente de la República, respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes. Bien, amigos, para ello vamos a analizar aquí con un cuadrito si le corresponde o no, bajo esta ley que les acabo de comentar, una pensión vitalicia a Pedro Castillo. Bien, amigos, ahora vamos a explicar el caso de Pedro Castillo y le voy a pedir que, estén atentos a lo que se muestra en la pantalla. Miren, en esta imagen tiene que ver con este proceso y de aplicación de la ley 26.529 al caso de Pedro Castillo. Y vamos a remontarnos cuando Pedro Castillo intentó, dar un golpe de Estado, cerrar el Congreso, este 7 de diciembre del 2022. Y resultado, hubo una vacancia por intento del golpe de Estado. Dice vacancia, aquí lo que está color naranja. Luego viene la aplicación de la ley en comento, de la 26.529, se aplica. Entonces, si se aplica, le correspondería la pensión vitalicia al adquirir la calidad de expresidente. Al ser vacado, ya asume la calidad de expresidente. Por lo tanto, bajo los alcances de la ley en comento, sí le correspondería una pensión vitalicia. Pero ¿qué pasa luego, amigos? De que en el año 2023, justamente el 18 de febrero, se suspende este efecto de la pensión vitalicia. ¿Por qué? Porque viene una denuncia constitucional. Y bajo el artículo 2 de la precitada ley, refiere de que si es que el Congreso denuncia en forma constitucional, se suspende los efectos de la pensión vitalicia.
Entonces, amigos, no le correspondería a Pedro Castillo esta pensión vitalicia bajo los alcances de la ley 26.529, teniendo en cuenta que el Congreso denunció a Pedro Castillo de manera constitucional. Bien, amigos, antes de entrar ya a ese análisis de la pensión Alberto Fujimori, vamos a escuchar las declaraciones del congresista Aguinaga cuando Jaime Chincha le pregunta respecto del derecho a la pensión que tiene Alberto Fujimori. Escuchemos para comentar. Si lo escuchamos, doctor Aguinaga, adelante. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuando veo que la discusión sobre la pensión, si se le tiene que dar o no, es una discusión jurídica, no es una discusión política. Y tiene sustento cuando yo digo que la pensión, el derecho a la pensión, ¿no es cierto?, es irrenunciable, es inalienable. Tú no puedes vender tu pensión y es imprescriptible, y que adquiere las características de derecho humano justamente porque lo he visto con mis abogados. Entonces, una persona como Alberto Fujimori, que como profesor universitario cotiza 30 años y como presidente 11 años, ni por mandato judicial le puedes cortar la pensión. Solamente se corta la pensión por mandato judicial cuando, por ejemplo, no ha cumplido con los requisitos para acceder a una pensión, pero Alberto Fujimori cumple con todos los requisitos y entonces por eso es que la pensión, en el caso de él, es perfectamente viable. Pero justamente recordábamos aquí la ley 26.519, que fue precisamente promulgada por el expresidente Fujimori, y en su artículo 2 dice que el derecho referido en esta ley sobre las pensiones para expresidentes de la República, queda en suspenso para el caso de expresidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, que Fujimori las tuvo, y salvo que la sentencia judicial los declare inocentes, pero Fujimori fue declarado en la sentencia culpable y un indulto. Bien, amigos, luego de escuchar las declaraciones del congresista Aguinaga respecto a si a Alberto Fujimori le corresponde una pensión vitalicia, él argumenta a que Alberto Fujimori ha trabajado, toda su vida o la mayor parte como catedrático en la universidad, y que de hecho la pensión es un derecho fundamental que está recogido en la Constitución, y eso es cierto, pero la argumentación no es correcta del todo del congresista Aguinaga, toda vez de que Alberto Fujimori está recurriendo a una excepción pensionaria, que es la pensión vitalicia. No está recurriendo a la pensión que tenemos, la mayoría de peruanos que trabajamos para una institución pública o privada, y que todos los aportes que hacemos al sistema pensionario van a un fondo intangible y que luego, por tema de edad o tema de contingencia, se nos da para poder subsistir. A esa pensión creo que no se está refiriendo, no podría calzar, esa definición de pensión al expresidente, ya que esa pensión, la pensión vitalicia, es exclusivamente para aquellos funcionarios que ostentan el máximo cargo del Perú. O sea que no es igual la pensión que tenemos los peruanos, la mayoría que trabajamos en una institución pública o privada, que la pensión que tiene un expresidente. Por lo tanto, no se puede equiparar. No sería razonable, esa argumentación del congresista Aguinaga. Ahora, mostramos en la imagen ahí cuál sería este análisis de el pedido o de la pensión vitalicia, porque ahora ya no es un pedido, está aprobada la pensión vitalicia de Alberto Fujimori, y es como si, miremos la pantalla. El 7 de diciembre del año 2023, Alberto Fujimori fue indultado, recobra su libertad por un indulto humanitario por el tema de salud. Bien, entonces, se aplica la ley 26.529, pero al aplicarse automáticamente también se suspende esta pensión toda vez de que existe una acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial lo declare inocente, caso que no es de Fujimori, ya que Alberto Fujimori tiene una sentencia que lo declara culpable por sendos delitos, por lo tanto no le correspondería una pensión. Bien, amigos, luego de haber escuchado el análisis
tanto de las pensiones vitalicias de Alberto Fujimori como de Pedro Castillo, ahora vamos a analizar esta carta número 1018, que corresponde a una respuesta que se le da a Alberto Fujimori respecto a su pedido de pensión vitalicia. Y es una carta que tiene mucho de tendencioso y que se interpreta el derecho de una manera casi muy parcializada hacia el administrado, en este caso Alberto Fujimori. Aquí tengo que comentar que la administración pública tiene que ser imparcial, tiene que ver a quién le corresponde el derecho de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. No tiene que tener una interpretación tendenciosa para favorecer frente a los administrados. Para ello vamos a ver acá un análisis. Bien amigos, vamos ahora a analizar la conclusión 4.2 y 4.3 de esta carta. La conclusión 4.2 tiene que ver con que la ley en comento, la 26.519, dice o señala de que hay una pensión vitalicia para los expresidentes de la República. Pero dice, mientras no se encuentren acusados constitucionalmente. Lo refiere aquí esta conclusión. Dice, entre comillas, salvo que la sentencia judicial lo declare inocentes. Bien, está claramente lo copiado literalmente de la norma o de la ley en comento. Bien amigos, pero la conclusión 4.3 es bastante sorprendente. Miren lo que dice. La suspensión de la pensión es instrumental. Viene con esos términos, instrumental, pues se halla condicionada a posteriori de la acusación constitucional a la declaratoria de inocencia. La exigencia de esta declaratoria de inocencia podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, reconocido por literal E del numeral 24, el artículo 2 de la Constitución. ¿Cómo se interpreta esto en castellano para aquellos que no son abogados? Entonces miren cómo aquí está interpretando el Congreso, está sobreponiendo la presunción de inocencia, ¿no?, que es un derecho que tiene todo administrado, todo justiciable, a que no se le señale como culpable mientras que no haya una sentencia definitiva o un acto administrativo definitivo. Eso es la presunción de inocencia. No soy culpable hasta que no se me demuestre bajo un documento, una sentencia. Esa es la presunción de inocencia. Bien amigos, luego de escuchar esta conclusión 4.3, ¿qué podemos concluir? De que la interpretación del Congreso es bastante parcializada, toda vez de que no se puede hablar de una presunta vulneración a su derecho de presunción de inocencia. ¿Por qué le digo esto? Porque Alberto Fujimori ha sido condenado de manera material, manifiesta, y ha purgado condena. Que haya sido indultado, ya esto ya se ha hablado en muchos vídeos, y es que el indulto no lo exime de la responsabilidad. Solamente el indulto lo que hace es darle un culmino a la pena, ¿no? ¿Por qué? Por un tema humanitario. Mas no se le exime de la responsabilidad. Por lo tanto, la culpabilidad de Alberto Fujimori ha sido demostrada en, digamos, las sentencias que tiene. Por lo tanto, no se podría hablar para nada acá de un presunto derecho de presunción de inocencia y que se habría de vulnerar ese derecho, porque aquí no hay ninguna presunción. Está demostrado de que Alberto Fujimori es culpable, ¿no? Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las sentencias que tiene Alberto Fujimori. Bien amigos, luego de escuchar todo este análisis, comentarios respecto a las pensiones vitalicias, se podría llegar a las siguientes conclusiones. Primera, mire por donde se le mire, no le correspondería una pensión vitalicia a Alberto Fujimori. Sería ilegal esta decisión del Congreso de la República. Como conclusión 2, tampoco le correspondería los beneficios administrativos, como por ejemplo el tema de asistente, el tema del combustible, etc. Como ya les comenté en los videos pasados, una decisión parlamentaria no puede ir o no puede estar por encima de una ley, ¿de acuerdo? Y como última conclusión, podríamos preguntarnos, ¿a qué viene todo esto? ¿Tanto le interesa a Alberto Fujimori una pensión vitalicia? Es que en realidad
está mal económicamente o es que tiene un trasfondo. Particularmente podría yo inferir de que este pedido o este beneficio que ha conseguido Alberto Fujimori tendría presuntamente como finalidad aparentar ante la opinión pública. No olviden de que ya Alberto Fujimori va, digamos, a postular, ya está en el partido inscrito de Keiko Fujimori y podría ser un eventual candidato al 2026, y esto tendría que ver con aparentar, digamos, una calidad o imagen de ciudadano libre de todo tipo de imputaciones, de todo tipo de impedimentos. Entonces, para la imagen, lógicamente, del Fujimorismo, esto sería pues un gol que Alberto Fujimori recobre el tema de la pensión vitalicia, porque no, aparentemente tendría pues toda, digamos, los derechos civiles y políticos para poder, no tenga ningún impedimento en postular al 2026. Bien amigos, si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba, coméntalo y sobre todo te voy a pedir que te suscribas al canal. La suscripción es gratuita, no tiene ningún costo y nos va a ayudar bastante a continuar estudiando, investigando y poder seguir subiendo videos de esta naturaleza. Hasta el nuevo video, amigo, cuídate mucho. Hasta luego.